Bueno, un placer compartir este tiempo con ustedes. Agradezco que puedan asistir a este taller que estamos promoviendo junto con Mobilium, que es la compañía donde trabajo. Y déjenme, por favor, bajar la cámara para no tener retrasos. Bueno, el objetivo de este taller para estos 2 días es ahondarnos mucho en el tema de fraude y aseguramiento de ingresos. El taller de hoy va a estar enfocado más a la situación actual del mercado en cuanto al fraude, el aseguramiento de ingresos, qué es lo que está sucediendo en el mercado latinoamericano. Y en la segunda sesión, pues ahondaremos más en las soluciones que deberían esperar como compañías de telecomunicaciones, qué necesitan en cuanto a sistemas, controles, herramientas para poder mitigar esto. Y bueno, entonces vamos a comenzar ahora por el tema, por el ítem de fraude. Vamos a tener una etapa de fraude y una etapa de aseguramiento de ingresos. ¿Ok? Como dijo el ingeniero Luis, por favor, las preguntas que tengan al final de la sesión las podemos responder con todo gusto, ¿ok? Bueno, entonces iniciamos. Solo haciendo un hincapié a nuestra experiencia de por qué nosotros estamos impartiendo este taller. Mobilium es una empresa ya con más de 20 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones. Hace algunos años, más o menos 3 años, adquirió la empresa WeDo Technologies, que es una empresa y que fue una empresa número uno a nivel mundial en eh, promover estos sistemas justamente de aseguramiento de ingresos y fraude a la cabeza de nuestro ex CEO, que fue Rui Paiva. Entonces, sí se tiene mucha experiencia en cuanto a estas líneas de negocio para empresas. Tenemos mucha experiencia en implementaciones a nivel mundial en Europa, África y Latinoamérica. Y bueno, aclarando también de que WeDo y ahora Mobilium pues ha sido la compañía número uno en promover este tipo de sistemas, ¿no? Y análisis y estudios en cuanto a este mundo de fraude y aseguramiento de ingresos que cada vez está siendo más importante en cada compañía, ¿ok? Pero hablando de gestión de fraude y hablando de una visión general y tendencias actuales, ¿por qué es tan importante hablar de fraudes? ¿Por qué es tan importante eh, enfocarnos en analizar cuáles son nuestros riesgos en cuanto a fraudes en cada compañía de telecomunicaciones? A nivel mundial, estamos hablando de 28 billones de dólares de pérdida global que están sufriendo las empresas de telecomunicaciones cada año. Comparado con el 2017, que es el año con más diferencia, pues ya se tiene un crecimiento de más del 30% en pérdidas a nivel global. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué las pérdidas son cada vez más grandes? Principalmente por las nuevas líneas de negocio emergentes, ¿no? Que están llegando por todo este boom en sistemas, en nuevas líneas de negocio, el 5G, el IoT, el, justamente el tema del uso de datos, por ejemplo, es que está incrementando estos riesgos en las compañías de telecomunicaciones y los sistemas que tienen implementados pues están quedando obsoletos, las reglas están quedando obsoletas y es por eso que es importante siempre tener una actualización y un refresh continuo para estos sistemas o para los controles que normalmente tienen en las compañías implementados in-home, con otras empresas, etcétera. Pero este es un tema que no queda estático, ¿no? O sea, es un tema que va creciendo, que todo el tiempo va cambiando y es por eso la importancia de tener foco en esta línea, ¿no? Dentro de las principales pérdidas de fraude que están sufriendo las compañías de telecomunicaciones, tenemos 5 casos importantes. Pese a que se está invirtiendo muchísimo en identificar estos tipos de fraude, pues aún las pérdidas son importantes, ¿no? Y estamos hablando en el número uno,
en el tipo de fraude de revenue share o el IRCF, ¿no? O lo que algunos conocen el tipo de fraude de Wangiri. Es un caso de fraude que es el principal en en los últimos estudios realizados por Gartner y por otras compañías, que aún está afectando muchísimo a las compañías de telecomunicaciones. Estamos hablando de 7,3 billones de dólares que se están perdiendo al año, pese a que es un tipo de fraude muy antiguo. Sin embargo, estos defraudadores, estos estafadores, pues cada vez mejoran sus metodologías, cada vez mejoran sus estrategias y aún sigue siendo un fraude importantísimo y que está generando la principal pérdida en las compañías, ¿no? En el punto 2 estamos hablando del bypass fraud, pese a que igual el tráfico de voz está decreciendo en el tiempo de forma considerable. El bypass, principalmente en Latinoamérica, aún es un tema importante de analizar, de identificar, de tomar acciones, ¿no? Es el top 2 y está ocasionando al menos 3,3 billones de dólares de pérdida, ¿no? En el puesto 3 tenemos el tema del arbitraje o la interconexión. Es un tema importante también enfocado a voz. Es un caso de fraude antiguo, sin embargo, está ocasionando pérdidas. Y vemos acá en el top 3 básicamente son tipos de fraude de voz, ¿no? Pese a que los datos están creciendo, aún las mayores pérdidas de fraude, en cuanto a fraudes, estamos teniendo en el servicio de voz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que pese a que cada vez el servicio de voz va decreciendo, pues aún es una línea de negocio importante, aún es una línea de negocio vulnerable que está ocasionando muchísimas pérdidas cada año a nuestras compañías, ¿no? En el puesto 4 es una mezcla de varios tipos de fraude, que es el tipo de fraude de robo o artículos robados. Esto está más enfocado a los clientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando un teléfono es robado, tarjetas SIM son robadas? ¿Cómo es que se utiliza esto en cada país de forma ilegítima? ¿Qué controles tenemos? Tenemos robo de dispositivos, clonación de tarjetas SIM, usos no autorizados de líneas telefónicas, incluso se está teniendo mucho el tema del robo de identidad y cómo es que en nuestro mercado se ocasiona el tema de esta venta de equipos o SIM robados, ¿no? ¿Qué controles tienen las compañías de telecomunicaciones? ¿Cómo los identifican? Si el ente regulador les permite hacer un corte, por ejemplo, cuando una email de un teléfono está notificado como robado, qué acciones se pueden tomar, pues acá se tiene que tener foco en estos casos, pues estamos hablando de un top 5. Este caso está posicionado en el número 4, ¿no? Entonces sí es un tema importante, si bien afecta más al cliente final, esto puede ocasionar muchos problemas a las compañías de telecomunicaciones en cuanto a reclamos, poca confianza en la compañía, entonces es importante darle foco a los controles que estamos implementando en nuestras compañías enfocado a esto, ¿no? Al robo de dispositivos. Y en el caso 5, en el top 5, pues tenemos el tema de DOS o DDoS, que ya está más enfocado este sí es un caso enfocado a datos. ¿Qué significa este tipo de fraude? Pues son ataques de denegación de servicio cuando clientes quieren ingresar a páginas web y los abruman en cuanto a notificaciones o propagandas, etcétera, para que la red pues llegue a saturarse, tenga una degradación de red, provoque interrupción de servicio, etcétera. Entonces, si ustedes pueden ver dentro del top 5, 4 casos, estamos hablando 4 casos que están enfocados al servicio de voz, ¿no? Y solo uno está como que iniciando en tema de datos. Entonces, aquí tenemos dos líneas, ¿no? Enfocarnos en nuestros servicios ya antiguos, ya que están maduros, nuestros controles maduros, etcétera. Sin embargo, aún están ocasionando muchísimas pérdidas anuales y también dar foco a las nuevas líneas de negocio, que es datos, LTE, VoLTE, 5G, ahora IoT que está entrando con fuerza
Entonces tenemos dos grandes líneas para pensar, para analizar, para identificar, para evaluar dentro de nuestras compañías, para responder a nuestros clientes y a nuestra compañía interna en cuanto a controles y poder mitigar al máximo posible estos riesgos, ¿no? ¿Y qué ocasionan estos riesgos? Pues fuga de ingresos, pérdida de ingresos para todas las compañías, ¿no? Entonces, hablando de tendencias claves, el aumento de la pérdida de ingresos de las compañías de telecomunicaciones a nivel mundial, pues se debe a muchos factores, que es lo que he comentado. Estafas intersectoriales, lo que hablé de Wangiria, apropiación de cuentas, estafas financieras. Tenemos menor colaboración y coordinación del sector con las fuerzas de seguridad, ¿no? Nos falta mucho la comunicación interna, la comunicación conjunta. El aumento de los ataques a los datos de los consumidores, eso está afectando mucho y está provocando efectos cruzados de estafas entre los mismos sectores también. Los ingresos por nuevos servicios y tecnologías empiezan a utilizarse masivamente y repercutir en los flujos de ingreso. Esto va enfocado, por ejemplo, a datos ahora, a muchas líneas de negocio que se están creando. Muchas compañías incluso ya están siendo como ya una línea financiera con billeteras móviles. O sea, ya las compañías de telecomunicaciones se están volviendo muy simultáneas al cambio, ¿no? De la necesidad de los clientes. Entonces, ¿qué necesita hoy la industria? Es una pregunta importante que hacernos nosotros como representantes de compañías de telecomunicaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser reactivos, necesitamos ser activos y necesitamos ser proactivos para que eh, estos riesgos pues sean mitigados a lo máximo, a la máxima expresión, ¿no? Como diría uno. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Que queremos ser reactivos, activos y proactivos, pero ¿y qué va a repercutir esto, no? Vamos a recuperar ingresos, vamos a evitar y corregir errores, ¿no? En nuestros sistemas, en nuestras configuraciones, en toda la línea de negocio en sí, y qué va a ocasionar esto a que seamos preventivos y no reactivos, ¿no? Que no tomemos acciones cuando ya pasó el fraude, cuando ya tuvimos un leakage de $2 millones, recién nos ponemos a pensar en el caso, qué pasó, qué ocurrió en este momento, qué ocurrió en estos 30 minutos de tráfico, ¿no? La idea es ser lo más preventivos posibles en nuestro día a día para lograr mitigar una vez más estas fugas de ingresos, ¿no? Entonces, necesitamos identificar los casos en tiempo real o en lo más cercano a tiempo real. Ahora está muy, no diría de moda, pero está entrando con fuerza el tema de la analítica avanzada, el machine learning, la inteligencia artificial. Necesitamos tener capacidad para manejar big data, diferentes líneas de fuentes de datos, data lakes, etcétera, y además capacidad de manejarlos de la mejor forma posible, ¿no? Entonces sí necesitamos ahí toda una inteligencia para gestionar los datos y que nos ayuden a identificar de forma proactiva los casos de fraude, ¿no? Evitar, detectar y prevenir, ¿no? Ser proactivos hacia las fugas de ingreso. Necesitamos una cobertura integral de riesgos, aprovechar un aprovechamiento cruzado y racionalización del almacenamiento y tratamiento de datos. Una vez más, el tema de datos es importantísimo porque tú puedes tener el mejor sistema de fraude, pero si tu gestión de datos es mala, no te va a servir de nada identificar el fraude después de 10 horas o después de 5 horas de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, es toda una línea de inteligencia que se tiene que implementar para lograr justamente ser preventivo y no ser reactivo, ¿no? Pero tenemos puntos de dolor en la gestión de fraude para las telcos. ¿Cuáles son nuestros problemas? Nosotros como gestores de áreas como las áreas de fraude o el aseguramiento de ingresos, ¿cuáles son nuestros mayores problemas, no? Ok, implementamos sistemas, pero nuestros OPEX son cada vez más elevados y siguen aumentando cada año. No tenemos apoyo del área financiera
justamente por esto, ¿no? La gestión de la red desvía la atención del crecimiento de la empresa. Sí, nos enfocamos en temas comerciales 100%, pero necesitamos prevenir y somos como el último eslabón de la cadena de prioridades a nivel inversión, ¿no? Es un problema. La baja satisfacción del cliente, o sea, no se tiene una línea directa de por qué invertir en estos sistemas, por qué hablar de esto en las compañías, por qué enfocarnos, por qué invertir en identificación de fraude, por qué invertir en aseguramiento de ingresos. Y se ha podido después de hacer una buena planificación, hacer un buen business case, invertir en estos sistemas, en estas soluciones, se ha podido validar que al menos las empresas de telecomunicaciones que invierten de forma correcta y de forma inteligente en estas soluciones, pues sus ingresos han aumentado al menos en 3% y además han tenido eh, crecimiento en ventas, ¿no? Entonces, es un win-to-win, creo. Es invertir en algún momento, es gestionar esta inversión internamente y entregar resultados también a las áreas financieras, ¿no? Ahora, esto como un tema de introducción rápida de por qué es lo que queremos, qué es lo que está pasando, qué debemos hacer nosotros como áreas gestoras de fraude y aseguramiento de ingresos internamente, ¿no? Y qué es lo que está pasando a nivel mundial. He mostrado algunos datos, algunas tendencias, algunas estadísticas de pérdidas. Y esto es lo que permite ampliar nuestra mente de, ok, tengo que ver qué estoy haciendo en mi compañía en cuanto a identificación de fraude, ¿no? Y qué debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo eh, en, en Latinoamérica principalmente sobre escenarios de fraude? ¿Qué son estos tipos de fraude, ¿no? En el top uno, pues tenemos el tema del IRCF, ¿no? Los escenarios de IRCF son actividades de tráfico fraudulentas que se generan en una red que provoca a otra red o a un proveedor de premium rate demasiado tráfico y este tráfico pues no se paga, no llega a pagarse, ¿no? Los ingresos siguientes no se recaudan por estos eventos. Son eventos o son casos que se generan en corto tiempo, ¿no? Basta una llamada que tú tengas en tu compañía a Somalia, ya puede ser un indicio de un fraude importante que te pueden hacer en tu red, ¿no? Entonces, además, estos estafadores suelen utilizar estas técnicas de Wangiri, por ejemplo, para provocar que los clientes normales de una compañía pues lleven tráfico a números de teléfono obtenidos por un proveedor de números internacionales de tarifación adicional. ¿Qué pasa? En un bombardeo de llamadas a muchos usuarios. Estos usuarios devuelven la llamada a un número premium y esto es lo que ocasiona la ganancia para estos defraudadores, ¿no? Entonces, básicamente estos casos se da por clonación de SIM, por robo de SIM, ¿no? Entonces, se realiza, por ejemplo, en un país como Brasil, ¿no? Se realiza este defraudador, pues va a clonar los SIMs, va a robar los SIMs, etcétera. Se va a trasladar a otro país, por ejemplo, México, va a ser una red visitada y empieza a hacer estas llamadas fraudulentas. De paso, está usando la red roaming. Se tienen muchísimas llamadas a números premium que no llegan a pagarse a la red visitada, justamente porque es un tema de fraude y normalmente en los acuerdos comerciales de roaming, pues se tienen estos estatutos internos entre compañías de en caso se identifique que es un costo real, sino solamente un costo de interconexión, por ejemplo. Entonces la compañía de telecomunicaciones pierde todo este ingreso de todo este tráfico, ¿no? Son casos de fraude que se llevan en minutos, que ocasionan pérdidas de ingresos millonarias en casos. Brasil es un país que sufre mucho de este tipo de fraude.
por la cantidad también de habitantes, ¿no? Y pues está generando mucha pérdida de ingresos a nivel mundial y principalmente en Latinoamérica, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa en este tipo de fraude? El defraudador genera llamadas a un determinado número, a un rango de números internacionales o premium, inflando artificialmente el tráfico sin intención de pagar las llamadas, ¿no? Solamente un tema de comportamiento. El defraudador recibe una parte de los ingresos generados por las tarifas de terminación, por el tráfico entrante de los rangos de número internacional o premium llamados, ¿no? Entonces, este cachito de dinero que recibe el defraudador, pues es su negocio, en verdad, ¿no? Entonces, normalmente estos números internacionales o estos servicios de tarifación adicional, a los que se llama, no forman parte de los planes de numeración nacionales oficiales para evitar una fácil identificación a los números B como números perece o lo que dificulta la detección. Adicional a que se está generando llamadas fraudulentas que no te van a pagar, también se hace un cambio del CLI. Entonces tú no puedes identificar fácilmente el número B como indica acá porque se hacen cambios en el CLI. Y dentro de este tipo de fraude pues tenemos este comportamiento de los CLIs cambiados. Entonces, tener un control solo de rangos no es suficiente. Tener un control de rangos de destinos no es suficiente. Tener un control de rangos de radiobases no es suficiente. Normalmente pasan estos fraudes en radiobases muy cercanas a fronteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco es suficiente. Este fraude es muy sofisticado, se necesitan muchas reglas de detección. Estas reglas de detección además tienen que estar actualizadas siempre porque los comportamientos siempre van cambiando, las duraciones cambian, los lugares cambian. eh, los clientes cambian, todo cambia, ¿no? Y es justamente el trabajo del defraudador, ir cambiando sus parámetros para no ser identificado o ser identificado de una forma más tardía, ¿no? Entonces, este ISF puede perpetrarse contra destinos que pertenecen al Plan Nacional de Numeración con altas tasas de terminación, es por eso la gran pérdida de ingresos. Y este IRSF también se puede llevar a cabo junto con el fraude de abono, el pirateo de centralitas, la clonación de SIMs, para que un estafador obtenga acceso a estos servicios de red necesarios para generar llamadas, ¿no? Entonces, es también eh, una, una mezcla con diferentes tipos de fraude, ¿no? En algunas compañías se ha identificado que este fraude inicia con suscripciones, por ejemplo, fraudulentas de compañías o de empresas, no son personas naturales, son de empresas y sacan muchos SIMs que nunca llegan a pagar, SIMs que son con tráfico ilimitado, por ejemplo, se saca una sola vez y nunca más aparece el representante legal, por ejemplo, y ya ha ocasionado fraudes en otras redes, en redes de roaming, etcétera, ¿no? Entonces sí es también una combinación de otros tipos de tráfico, ¿no? Es por eso la importancia de verlo, de analizarlo y además de monitorearlo, ¿no? El bypass es otro tipo de fraude que está aún latente en Latinoamérica. El fraude de bypass es un tipo de fraude mediante el cual un estafador secuestra una llamada internacional entrante y la termina como una llamada local, ¿no? De este modo no se paga la tarifa de terminación o la tarifa de interconexión al operador que está terminando esta llamada internacional. Este tipo de fraude normalmente se ocasiona con SIM-boxes, ¿no? Estos SIM-boxes donde se ponen muchísimos SIMs y tenemos una red origen, se realiza una llamada, pasa por una ruta de interconexión y lo que debería pasar es que la red que reciba la llamada pues pueda registrar este tipo de tráfico como una llamada internacional y cobrar un costo de interconexión de terminación internacional. Y acá es donde ingresa el defraudador. Ingresa un SIMBOX, esta llamada se desvía directamente a este SIMBOX hace el cambio del CLI, de la ruta, etcétera, y termina en la red recibida como una llamada local. ¿Sí hay un ingreso? Sí, no es una pérdida 100%
100% para la compañía. Tienes un ingreso de llamada local, de una terminación local, pero estás perdiendo la diferencia de una llamada internacional, ¿no? Entonces, estos estafadores pueden, como había comentado, pueden utilizar simboxes que cada vez son más sofisticados, que hacen muchos más cambios. Y en este caso del bypass de Simbox OnNet, por ejemplo, el estafador utiliza las conexiones de red del propio operador para terminar las llamadas, ¿no? El objetivo de estas llamadas OnNet es ofrecer las tarifas de llamadas nacionales mucho más bajas. En este caso, la pérdida de ingresos por llamadas está directamente relacionada con la diferencia entre la tarifa de terminación de interconexión internacional y el precio minorista que ofrece este defraudador en la llamada OnNet. Las tarifas minoristas suelen ser cero en la mayoría de los casos, por lo cual el operador llega a perder todas las tarifas de terminación de larga distancia internacional. Este tipo de fraude, antes de terminar, no logra ser suficiente tener reglas de negocio que puedan identificar, por ejemplo, por temas de profiling, estos casos, ¿no? O sea, se ha logrado estudiar este tipo de fraude y es necesario tener una combinación de, por ejemplo, un sistema de fraude que tenga reglas actualizadas, que pueda haber cantidad de llamadas de número A número B, que es básicamente la dispersión. Un usuario normal no va a llamar con un 90% o más de dispersión, ¿no? No es un usuario normal, de hecho. Este es un parámetro importante que se valida en bypass. La movilidad, ¿no? La movilidad es casi cero. ¿Qué quiere decir eso? La radiobase es una única radiobase. Todas las llamadas salen de una única radiobase. La dispersión es cero. Ese es un criterio importante que validar acá en Bypass. Otro criterio importante es el tema de, bueno, hablé de la dispersión, de la movilidad, del el tema de los números A y los números B y la combinación de ambos. El tema de las duraciones, por ejemplo, ¿no? Las duraciones son muy variables. Entonces, son al menos 4 parámetros que ustedes pueden validar en sus reglas de negocio, tanto en su sistema de fraude o en sus soluciones in home, pero que no llegan a ser suficientes, ¿no? Un análisis de profiling no llega a ser suficiente en estos casos de bypass. Entonces, ¿qué se necesita? Hay muchas compañías, y bueno, de hecho Mobilium también lo ofrece, lo vamos a hablar en la siguiente sesión de estas soluciones. Se tiene un servicio de el Test Call Generator, ¿no? ¿Qué es lo que hace un Test Call Generator? Adicional a todas estas reglas que ustedes tengan implementadas a nivel profiling, también se tiene este servicio que permite simular llamadas de diferentes redes, de diferentes lugares, de diferentes caminos, ¿no? Para identificar aún más rápido el bypass, ¿no? Y estas llamadas son llamadas hechas, por ejemplo, de forma proactiva, o sea, se simula que eres un cliente. Son llamadas que se realizan de forma simultánea en muchas redes, ¿no? Y se identifican casos o se identifican rutas que solamente por un análisis de profiling no lo puedas identificar, ¿no? Basta con una sola llamada, tú ya has identificado una ruta fraudulenta para poder cortar, de hecho, el origen, ¿no? Entonces, esta solución que es llamada Test Call Generator en el mercado también es importante tenerla en una compañía y en un área de fraude para que vaya combinando con el análisis del profiling y se puede identificar de una forma más proactiva, ¿no? Este tipo de fraude. Tenemos el fraude de roaming también, ¿no? El fraude de roaming es un fraude específico. Normalmente este fraude si bien no tiene tanta materialidad a nivel tráfico total, porque ahora estamos viendo muchísimo este roaming local o se llegan a acuerdos, por ejemplo, con Claro, que ya no se tiene un costo de roaming, se tiene el mismo costo de terminación, tanto local o si una persona está en México y en Perú, no sé, puede tener el mismo precio de llamadas.
Sin embargo, es una línea aún de negocio que está viva y que aún tiene riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué casos tenemos acá? Un abonado se desplaza de su red de origen a otro operador que se llama una red visitada, haciendo uso de los servicios sin intención de pagar por ellos. Este escenario es conocido como el fraude del roaming, con lo que su red de origen se hace responsable de todos los cargos de por acuerdos comerciales, ¿no? Cada mes, pese a que una compañía de telecomunicaciones tenga el servicio activo de forma libre y pueda muy fácilmente un cliente acceder a este servicio de roaming, es importante poner controles acá, incluir controles acá de monitoreo, incluso de suscripción, porque se están viendo o se siguen viendo fugas de ingreso en esta línea de negocio, ¿no? Por acuerdos comerciales, la compañía de telecomunicaciones de origen siempre va a tener que pagar a la red visitada, ¿no? Incluso en temas de fraude, al menos se paga el costo, ¿no? Pero al tú tener un mal cliente en roaming, tú vas a tener que asumir ese ingreso que deberías haber obtenido y además pagar un costo, ¿no? A la red visitada. En este fraude de roaming, los defraudadores aprovechan los plazos más largos necesarios para que la red de origen obtenga visibilidad del uso que hacen sus clientes para cometer el fraude. En el tema del roaming tenemos básicamente dos data feeds importantes, que son los TAP files y los NRTRDs, ¿no? Los TAP files, de hecho, tardan días en llegar en muchas compañías y por eso se han implementado los NRTRDs. Sin embargo, en muchos casos, los NRTRDs no tienen la notificación para todos los servicios, para voz, para SMS, para datos. Se va implementando de forma paulatina. Y estos NRTRDs también tienen un tiempo al menos 3 horas para poder recibirlos y para poder procesarlos y para poder identificar algún mal comportamiento de un usuario que esté en roaming en alguna red visitada. Entonces, este es el principal hueco que tenemos en el roaming, ¿no? Es el tema de datos que les llega muy tarde y que no nos permite procesar de una forma proactiva y hacer cortes de tráfico, por ejemplo, anormal, de forma rápida, ¿no? Entonces, ¿qué comportamientos tenemos en un perfil clasificado como un defraudador de roaming? Las tarjetas SIM se obtienen de forma fraudulenta de uno o más proveedores de servicio. Los defraudadores aprovechan este retardo en datos, este compartir datos en tiempos tan largos, pues los defraudadores aprovechan de esto. Los defraudadores se desplazan de una red a otra dentro del mismo país, visitado, perdón, con el objetivo de permanecer por debajo del umbral controlado. También hacen este swap. Cuando tú estás en roaming pueden cambiar de redes rápidamente, pueden moverse, pueden cambiar su comportamiento justamente para que no sean identificados de forma rápida, ¿no? Se generan grandes cantidades de tráfico hacia números internacionales con tarifas elevadas de países, por ejemplo, pequeños o remotos o de operadores internacionales, de satélites, que es básicamente el minuto $10, es demasiado caro. Países que no son normales visitar, Somalia, Estonia, no son países muy recurrentes en este tipo de fraudes y pues aún está ocasionando este tipo de riesgos, este tipo de pérdidas en nuestras compañías. ¿Ok? Solo un minuto, voy a tomar un poquito de agua. Ok, tenemos otro caso, otro escenario que son nuestros fraudes, los fraudes de suscripción. Los fraudes de su suscripción consiste en que un individuo fraudulento obtiene la información de un cliente necesario para suscribir nuevos contratos o nuevos servicios con una autorización válida, pero sin ninguna intención de pagar por los servicios, por los productos, etc. En este escenario, el uso de servicio creará una responsabilidad de pago al cliente real. Los efectos podrían ser realmente catastróficos para una compañía en términos de aumento de los reclamos, una mala experiencia, insatisfacción del personal de asistencia y disminución de la confianza de nuestros clientes.
se roban la identidad, básicamente. Por eso ahora se está implementando muchos sistemas de control y de autentificación cuando se hace una suscripción de una línea, por ejemplo, porque están aún se están identificando muchos casos de suscripciones fraudulentas, ¿no? Entonces, son, son casos de clientes que no son reales, ¿no? Que van y compran o van y se suscriben a servicios, a líneas, sacan productos, sacan equipos, no pagan por el servicio, hacen todo tipo de fraudes, roaming, car cloning, etcétera. Y cuando la compañía de telecomunicaciones necesita cobrar, pues va a buscar al cliente real y este cliente real no sabe, no tiene idea de la suscripción, entonces se entra en un tema de disputa, ¿no? Se entra en un tema de investigación, se gasta dinero, se gasta tiempo, se gasta personal y no es fácil recuperar ese dinero por ese tipo de suscripciones, ¿no? Entonces acá, en cuanto a soluciones, pues no es suficiente cargar tu tráfico CRM y hacer igual un análisis de profiling, ¿no? Entonces, ahora las compañías que ofrecen soluciones de fraude tienen muchas reglas, muchos add-ons, digamos, para este módulo, porque no es solamente un profiling de CRM, ¿no? O sea, se ha analizado y se ha identificado que se tiene que hacer un profiling continuo y end-to-end, ¿no? Desde el tráfico, desde tu histórico, desde incluso implementar el tema de machine learning, un poco de inteligencia artificial para poder identificar estos comportamientos de forma proactiva. Y en algunos casos el sistema de fraude ha sido tan fuerte que está conectado directamente al CRM y cuando estos clientes quieren ir a sacar estas líneas, pues el encargado de atención al cliente, por ejemplo, ya tiene en su computador un acceso al sistema y puede ver un historial de los casos, un historial de comportamientos, un historial además de, de, de antecedentes que le permitirá rechazar, por ejemplo, una suscripción que probablemente tenga algunos parámetros de fraude, ¿no? Entonces, es una mezcla un poco de varias soluciones y es tan importante que en muchas compañías el sistema de FMS pues está conectado directamente con su sistema CRM para que pueda tener toda esta información de forma, una vez más, proactiva. ¿Ok? En el caso de prepago, también tenemos temas de fraude, ¿no? Pese a que cada vez en Latinoamérica los prepagos van disminuyendo, se está yendo por una línea de cada vez hacer más pospagos, cada vez hacer más ilimitados y el tema del prepago pues irá pagando poco a poco, sin embargo, aún es un tema, aún es una línea que tiene riesgos, ¿no? En este punto y en este tipo de fraude tenemos errores técnicos, manipulación de sistemas, que abarca las acciones ilegítimas que realizan algunos defraudadores relacionado con ataques a cuentas prepago, ¿no? Esto es conocido como fraude prepago, como la manipulación de tarjetas, cuando se compra una tarjeta en una tiendita o en un kiosco para cargar crédito, ¿no? Entonces sí se tiene un tema de vulnerabilidad, manipulación, recargas de cuentas y transferencias de crédito, incluso la migración de cuentas para evitar el pago de servicios. Hay muchas compañías de telecomunicaciones que ofrecen eso, que tú eres prepago y por el call center puedes cambiar a pospago, ¿no? Entonces es un punto de riesgo y este fraude prepago puede tener un enorme impacto en los operadores con una gran base de abonados de prepago debido a la participación justamente de múltiples actores, ¿no? Incluyendo clientes, empleados, distribuidores, proveedores, etcétera. Los casos de uso relacionados a estos fraudes prepago, pues tenemos los bonos o recargas top-up, ¿no? Son tarjetas robadas o generadas por recursos internos que tienen acceso a los sistemas, por ejemplo, de recargas para ser vendidas en el mercado a potenciales abonados sin pago al operador de telecomunicaciones. Las recargas manuales, que son realizadas internamente para abonar
una cuenta de un abonado sin realizar ningún pago relacionado. Obtención de números de voucher, intentando adivinar números de voucher válidos, aprovechándose de los deficientes algoritmos utilizados para generar estas claves, ¿no? Se han tenido algunos casos que, por ejemplo, en cárceles, se ha tenido, no sé si la gente tiene mucho tiempo ahí, pero se han tenido casos de este tipo, de obtener estos números voucher, o sea, no es que intentan adivinar, sino que hacen tantas combinaciones que logran recargar crédito, ¿no? Y esto se ha comprobado, son casos reales que han sucedido en Latinoamérica con temas prepago, ¿no? Entonces, en cárceles, por ejemplo, se ha identificado estos casos que realmente llegan a adivinar, no sé si es que llegan a adivinar o qué sistema utilizan, pero sí se han logrado recargar crédito con tarjetas prepago intentando adivinar los números, ¿no? También tenemos un caso de transferencias de tiempo, ¿no? Abonados inactivos o transferencias de importes que se salen de patrones estándar. Es importante tener este tipo de controles para estos casos de uso relacionados a este tipo de fraude prepago, ¿no? En cuanto a dealers, todo que es básicamente la distribución que tienen las compañías de telecomunicaciones, ¿qué tenemos, ¿no? En cuanto a fraude, cuando un distribuidor de una compañía de telecomunicaciones contratado para prestar servicio de venta o de distribución tiene una intención de privar a dicho a operador de sus ingresos, obtener beneficios adicionales, comisiones injustas o que no sean reales, pues relacionadas con nuevas activaciones o nuevos productos que de hecho no generan ingresos para el operador, es considerado fraude de dealers, ¿no? Esto se da mucho en reglas que pone la fuerza de ventas con cantidad de activaciones que tienen que tener, cantidad de equipos que tienen que vender, etcétera, y los dealers pues empiezan a vender o a activar de forma ilegal, tal vez, eh, activaciones que no son reales, ¿no? Y tú les pagas una comisión por eso y ellos jamás, o esas líneas o esos equipos jamás van a realizar el tráfico que tú necesitas para recuperar justamente esa inversión en comisiones. Entonces, en cuanto hablando del abuso de suscriptores o activaciones falsas, el dealer genera suscripciones falsas para obtener justamente estas comisiones, ¿no? Revende el producto de una suscripción, terminal, una tarjeta SIM. El distribuidor ayuda incluso a los defraudadores aceptando el abono fraudulento y validando a sabiendas que, por ejemplo, la identidad es falsa de un cliente, pues la activa, ¿no? En el punto de venta. Y él recibe su comisión. El distribuidor ayuda al cliente a darse de baja, a sabiendas que está engañando al operador. Esta baja se realiza incluso antes del mes. Él obtiene su comisión y ni siquiera llega a un ciclo de vida en nivel uno de una venta, ¿no? Para la compañía. El fraude del falso agente, una activación remota, por ejemplo, valida si los agentes son válidos y están activos, valida agentes sospechosos, identifica transacciones falsas realizadas por concesionarios, por ejemplo, de riesgos o concesionarios inactivos. Perdón. Tenemos otro tipo de fraude también que es el llamado el PBX hacking. ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando se producen daños debido a los ataques de fraude SIP a compañías de telecomunicaciones. Esto es considerado como un fraude PBX hacking. Incluyen facturas telefónicas elevadas, pérdida de ingresos, aumento de costos o incluso ataques de denegación de servicio. ¿Ok? Se añade un protocolo de información de señalización para detener múltiples activaciones relacionadas con el fraude, como el pirateo de equipos de red, la manipulación de servicios que provoque cambios en la información de tarifación, facturación, la interrupción de las pasarelas, por ejemplo, de interconexión externas con los operadores. Y bueno, es un tipo de fraude que también se ha identificado y se está viendo en Latinoamérica, ¿no? Acá podemos tener manipulación del protocolo, ataques de red, ataques a la facturación, ataques de denegación de servicio y algunos casos, ¿no? Que podemos mencionar. En tema del robocalling y CLI spoofing, ¿no? La llamada, como se está conociendo ahora mucho
en Latinoamérica. Hemos tenido casos hace poco, hace algunas semanas en Argentina que están siendo afectados por esto, en Perú también, en Colombia, ¿no? Que son casos reales, son compañías de telecomunicaciones que están teniendo este tema de las robollamadas. ¿Y qué es lo que hace, no? Es también conocida como una suplantación de número de teléfono. Es una práctica de realizar una llamada desde un número de teléfono distinto del número real del que se está llamando, mediante una suplantación de número o un CLI cambiado. Casi cualquier persona puede llamar utilizando cualquier identificador de llamada y aparecer como una identidad de confianza, como un ente gubernamental, un ente regulador, etcétera, lo que permite a los autores cometer un fraude de suplantación de identidad, ¿no? Un fraude al por mayor entre operadores, ya sea en forma de arbitraje, donde el CLI se utiliza para evitar mayores tasas de terminación. Esto se refiere a menudo en un contexto como el CLI refilling o el CLI masking, ¿no? Aunque al principio sigue siendo el mismo, el CLI spoofing, pero en un contexto diferente para practicar el spam basado en mensajes pregrabados. Este CLI spoofing también se utiliza frecuentemente en campañas telefónicas de telemarketing, también conocidas como robocalling, que son las robollamadas o el call spam, ¿no? Entonces, un abusador, un fraudulento, pues hace una llamada, un cliente normal recibe una llamada con un identificador, por ejemplo, de un banco o de un agente gubernamental, contesta la llamada y pues mandan un telemarketing, por ejemplo, ¿no? Y esto no debería ser así porque hay empresas o hay planes que están específicamente para este tipo de de promociones, por ejemplo, ¿no? Pero al cambiar el CLI, al hacer esta suplantación de número, pues ocasiona que el cliente real y normal conteste la llamada, ¿no? Creo que estos son los casos básicos que estamos teniendo en Latinoamérica de acuerdo a nuestra experiencia. Eh, He mencionado algunos, hay muchos más, hay muchos específicos, hay muchos que están siendo eh, como combinados con otros. Ahora se está entrando muchísimo el tema de flash calls, por ejemplo, que es una combinación del robocalling con subscription y varios temas, ¿no? Y cada vez se está haciendo más emergente, pero he podido mencionar algunos casos de los más importantes, también de acuerdo a los estudios a nivel mundial, que están ocasionando pérdida de ingresos en las compañías de telecomunicaciones, ¿no? El tema de datos es un tema importante, es un tema que están haciendo. Hay muchas compañías que no tienen los controles necesarios. ¿Y qué es lo que está ocasionando, no? En los años, el tema de fraude, perdón, el tema de datos, pues está creciendo siempre, ¿no? Y se espera que en algún momento, pues tengamos 100% tráfico de datos. Sin embargo, es una línea de negocios que también tiene muchísimas vulnerabilidades, ¿no? Aunque solo entre el 1 y 2% de los abonados totales realizan fraudes en tema de datos o de derivación de cobro de datos, este tipo de fraude del menos el 1 o el 2% contribuye al 10% del tráfico total de su red. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que estos pocos abonados que están ocasionando tráfico de datos en estos momentos, que aún está, digamos, no tan maduro este tema, está ocasionando entre el 10% de la pérdida de ingresos de este tráfico total en su red. Entonces, es importante revisarlos, es importante verlos y, bueno, un dato que también agravaría esta preocupación es que a medida que estos defraudadores utilizan un 300% más de datos que un abonado medio normal, no son detectados, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el consumo de datos, por ejemplo, con el 5G, hay más espacio para más desvíos de tarifación de datos. Se está viendo mucho el tema de DNS, de DNS tunneling, DNS spoofing. Son tráficos que pasan como DNS en tu red, pero son tráficos que están teniendo otro tipo de, de navegación, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. O sea, son tráficos enmascarados, ¿no? Y el problema del tamaño que abordamos más o menos al 2021, 3,3 billones de dólares se está perdiendo por tipo de fraude de datos, ¿no? Entonces, es importante verlo, es importante revisar, si bien es solo una línea de negocio y normalmente tenemos fuentes
em, es una sola fuente, el GGC en el PG Gateway, por ejemplo, y no se tiene que validar o hacer un análisis de profiling demasiado detallado como en llamadas, pues se está viendo que se están vulnerando o se están enmascarando este tipo de tráfico que es aún mucho más difícil de identificar a comparación de la voz, ¿no? O sea, tú tienes tu tráfico, por ejemplo, DNS, que tú piensas que es DNS, que no se tiene que cobrar porque el DNS es un tema de consulta, y ese tráfico DNS está colgado a tu red más de media hora, tiene terabytes de consumo y no lo puedes cobrar porque está justamente clasificado por DNS y estás perdiendo un montón de ingresos con eso, ¿no? Y tú sí tienes un montón de tráfico que se está realizando, marketing entrega unas maravillosas cifras de consumo de datos, pero no se reflejan en tus ingresos. Entonces sí estás teniendo fuga de ingresos en esta línea o en este servicio, ¿no? También se está viendo abuso de APNs, por ejemplo, cada vez se está incrementando el tema de configuraciones internas de APNs y gratuitas, ¿no? En algunas aplicaciones o algunas, por ejemplo, campañas de marketing, se crean APNs y alguien pasa la voz de que ese APN está gratuito y tienes un montón de tráfico colgado a un APN que tampoco le estás cobrando, que deberías cobrarlo, ¿no? También tenemos el tema de, tenemos DNS spoofing, DNS tunneling, el tethering, que no está 100% regulado, el comportamiento que tiene un móvil de compartir ilimitadamente tráfico que ocasiona que tu red se ponga más lenta, que incluso hay clientes que no pueden conectarse porque está saturada, y es un tema que también se está viendo dentro de datos. Creo que tengo 5 minutos y he llegado a Revenue Assurance. Bueno, eso es lo que tengo para comentarles en cuanto a fraude, ¿ok? Es un mundo muy, muy grande, muy importante. Por favor, a los que estén interesados, vamos a compartir la presentación y si ustedes requieren alguna sesión adicional específica de algún tipo de fraude o ahondar más en algún tipo de fraude, pues por favor, con toda confianza, escríbanos, ¿ok? En cuanto a nuestra línea de negocio Revenue Assurance, también en Revenue Assurance tenemos qué es el aseguramiento de ingresos, ¿no? Básicamente es un control continuo y automatizado destinado a mejorar justamente la eficiencia operativa y garantizar que se recauden todos los ingresos posibles, ¿no? Entonces, en fraude hablamos de leakage, de pérdida de ingresos. Acá es garantizar que todos los ingresos estén correctamente registrados y no se pierda ingresos en nuestra cadena de implementación, ¿no? En cuanto a Revenue Assurance, también tenemos muchas pérdidas a nivel mundial. Tenemos al menos 2.4 billones de dólares de pérdida y básicamente se debe a que los sistemas no están automatizados, 1,4% de la fuga media de los ingresos. Bueno, se tiene 1,4 de fuga de ingresos medio, ¿no? Que es más o menos estable. La prevención, solo 4 de cada 10 incidentes son evitados, esto es importante también. El 51% de la tasa media de recuperación de ingresos aumentó el 10%. El 52% de la mitad de los ingresos de las empresas están en riesgo de tener en algún momento un leakage, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros problemas? O sea, ¿cómo nosotros deberíamos asegurar los ingresos, ¿no? Entonces, automatizar, de hecho, ¿no? El porcentaje de fuga de ingresos es cada vez mayor por la introducción de nuevos servicios, el aseguramiento proactivo de los ingresos mediante la emulación de tráfico, incorporación de servicios. Los clientes pueden mejorar la prevención también de la fuga de ingresos. Solo la mitad de las fuentes de ingresos están cubiertas por los procesos de aseguramiento de ingresos por este tema de hacer un doble trabajo, ¿no? En verdad, nunca haces un doble trabajo en aseguramiento de ingresos porque que IT lo haga no quiere decir que ya está hecho, ¿no? No puede ser juez y parte. Entonces, Revenue Assurance llega a ser un ente auditor interno, ¿no? Los principales puntos de dolor para las compañías de telecomunicaciones en tema de aseguramiento de ingresos, pues tenemos el 45% de las empresas que ven la fuga de ingresos como algo o siempre un problema para su negocio, ¿no? Es un tema latente. El 73% de las empresas
sin procesos automatizados para abordar la fuga de ingresos. El tema de procesos y tenerlos actualizados es un tema importante. El 64% de las empresas no tienen herramientas tecnológicas estandarizadas para abordar la fuga de ingresos. Y el 57%, el 59% de las empresas sin empleados a tiempo completo dedicados a garantizar los ingresos en las compañías, ¿no? Siempre es un tema de budget para más gente en el área de aseguramiento de ingresos, porque no se da la importancia hasta que suceden los leakages, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar la madurez del aseguramiento de ingresos en su compañía? Tenemos que ver tres líneas, ¿no? El usage, que es el uso, el aprovisionamiento y el rating and billing validation. Perdón, el rating and billing, el aseguramiento del rating and billing, ¿no? Básicamente, el proceso de gestión de ingresos es identificar, evaluar, responder y revisar, ¿no? Hay una estrategia de seguimiento que básicamente nos tenemos que preguntar, ¿ya está? ¿Funciona? ¿Cuál es el siguiente problema? ¿Está creciendo la empresa? ¿Podemos automatizar? ¿Podemos mitigar? ¿Podemos migrar? Etcétera, ¿no? Entonces, si hay la gestión de ingresos es una gestión continua que va en círculo, básicamente de identificar, evaluar, responder, revisar, automatizar y volvemos al inicio. Y es siempre este ciclo, ¿ok? Entonces, lo importante del aseguramiento de ingresos es obtener las entradas de cualquier lugar y en cualquier formato, ¿no? Tener todo bajo nuestro radar, ¿no? Y nuestro control de flujo de ingresos en función a todo el entorno de la compañía, ¿no? Diferentes data feeds, OCS, BCS, diferentes vendor, Nokia, Ericsson, Cisco, Huawei, y tener una solución en tu end o al menos tener en el radar todas todos los vendors, todos los elementos de red que estén implementados o que tengan al menos un control implementado en nuestro sistema o en nuestra área de aseguramiento de ingresos, ¿no? ¿Qué resultados debe esperar una compañía de telecomunicaciones con un sistema FMS y un sistema de aseguramiento de ingresos o revenue assurance, ¿no? Tiene que ser un gestor de reglas de negocios totalmente configurable, por lo que podemos ver es muy dinámico este sector y tiene que ser configurable o tienen que configurarlo siempre, ¿no? No es una solución o una implementación que lo implementarán una vez y estará vigente de acá a un año. No, no, o sea, es muy dinámico. Una compañía tiene que tener flexibilidad para definir fácilmente nuevas validaciones. Es importantísimo la integración con un Big Data de alto rendimiento, data lakes, gestión de datos. Es importante tener experiencia y enfoque en telecomunicaciones que aporte resultados más rápidos, ¿no? Un software o una implementación in-home tiene que ser completo de extremo a extremo sin necesidad de herramientas de terceros. Mientras menos herramientas tengan, serás más eficiente. De esta forma también vas a optimizar el OPEX a mediano plazo, ¿no? Y lo más importante, una gran facilidad de uso, una interfaz visual de última generación es importante porque de esta forma tu sistema pues llegará a tus directores, a tus gerentes, a tu CFO o CEO y tendrán una visión general de lo que se está haciendo en Revenue Assurance y en fraude en su compañía, ¿no? Y creo que me he pasado un minuto. No te preocupes, Valesca, está excelente. Muchas gracias. La verdad es que nos has presentado una información bien interesante que poco acceso realmente tenemos a esto. Lo vemos pues desde muy lejos, porque al final del día estamos seguros de que se están haciendo las cosas, pero no, a lo mejor no bien, ¿no? Entonces, creo que la información que nos has presentado ha sido bien interesante y yo creo que prende por ahí un foquito amarillo para que los desarrolladores y los operadores pues vean que la parte de todo el trabajo que se hace durante la implementación, la puesta en servicio, ya el trabajar con los clientes,
pues debe tener este cuidado al final para completar todo el proceso, ¿no? Es muy interesante y estoy muy agradecido. Creo que la segunda sesión va a ser todavía más interesante porque pues vas a poner en la mesa las herramientas y lo que necesitamos para aterrizarlo, ¿no? Y esta sesión ha sido una introducción a lo que es el fraude, lo que se está haciendo en aseguramiento de ingresos, y en la segunda sesión ya vamos a ahondar más en las soluciones, en las estrategias que se tienen que seguir, en qué se tiene que implementar, qué se está implementando ahora en el mercado latinoamericano y a nivel mundial. Y obviamente vamos a ahondar en la solución para cada tipo de riesgo, ¿no? Que acabo de explicar. Aquí yo tendría una pregunta. Estos fraudes, o como nos has presentado, toda la información que nos has presentado, ¿aplica para cualquier nivel de operador, Sí, para cualquier empresa que tenga ingresos por cuestiones de telecomunicaciones? No, no es solamente para los grandes operadores o para los grandes concesionarios, ¿correcto? correcto, correcto, ¿no? Es para todo tipo de empresas de telecomunicaciones, de incluso empresas que están saliendo, digamos, a la luz con soluciones para empresas de telecomunicaciones, ¿no? El tema de mobile money o la billetera móvil, que también es una línea de riesgos, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con algún servicio de telecomunicaciones que actualmente se ofrezca al mercado, pues tiene riesgo tanto en fraude como en revenue assurance, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues mira, estoy checando aquí en el chat, no tenemos muchas preguntas, nos han compartido, Ángel Rivas nos ha compartido su correo, muchas gracias. Ernesto Flores también, por aquí pusimos algunos comentarios. Aquí tenemos un comentario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Oaxaca, el ingeniero Antonio Muñoz. Nos dice, excelente presentación para hacer conciencia de que no estamos aplicando medidas de seguridad adecuadas. Felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Ángel Rivas nos dice también felicidades, información vital por los casos que estamos viendo día a día en México. Sí, correcto, correcto. La complejidad para implementar esto en un operador, ¿qué tan complejo es que las empresas se concentren en estos conceptos? Mira, por el dinamismo que tienen las compañías, bueno, en realidad los servicios que están ofreciendo las compañías de telecomunicaciones, las compañías que ofrecen soluciones tanto para fraude como para revenue assurance tienen que ser también dinámicas. Entonces, no es una opción tener una solución que sea un proyecto de un año o 2 años, porque ya lo que estás relevando no va a estar vigente, ¿no? Incluso de 6 meses, 6 meses es demasiado. ¿O qué es lo óptimo? Que estas soluciones se vayan implementando en una metodología agile, que es lo que está ahora de moda en proyectos, ¿no? Una metodología agile y que tú tengas entregables cada 3 semanas y que cada 3 semanas tú puedas tener ya operando un sistema o operando tus reglas y teniendo resultados. 1 mes, 2 meses creo que es un tiempo razonable y que además en Movilo nosotros manejamos ese concepto, hacer desarrollos cortos, específicos, enfocados a una vulnerabilidad importante o con un tema de priorizaciones para que los resultados tengan los mayores beneficios posibles en corto tiempo. La respuesta es en el mayor, perdón, en el corto tiempo, en el menor corto tiempo posible, tiene que estar implementado tu sistema, ¿no? O sea, mientras menos tiempo te tome, ese es un buen sistema porque vas a tener tus resultados, los vas a poder configurar, los vas a poder actualizar y vas a poder tener resultados que mitiguen tus riesgos, vas a poder cuantificar y también poder mostrar a tus directores que sí estás asegurando los ingresos y que estás mitigando el fraude monetizado, ¿no? Entonces, 6 meses mucho, 2, 3 meses razonable, creo yo.
un año imposible y es eso. Muy bien. Muy bien, tenemos por aquí José Humberto nos dice, excelente presentación y muchas gracias por la información. Celso Iturbide nos pregunta qué hardware o software necesitamos para las pequeñas empresas para la prevención de fraudes. Supongo que En esto lo cuanto veremos en la siguiente sesión, pero adelante, por favor. Sí, sí, Mobilium ofrece, me voy a enfocar mucho a Mobilium, eh, pero nosotros tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, para pequeñas empresas, ustedes no necesitan hardware, si es que no quieren, por ejemplo, invertir en hardware, lo podemos hacer en nuestra nube ahora que está muy de moda el tema del iCloud. Nosotros ya tenemos espacios en el iCloud, nosotros podemos gestionar el espacio, se pueden hacer implementaciones muy cortas y en software estamos con muchas soluciones, ¿no? Podemos tener el tema de licenciamiento perpetuo, tenemos las opciones de PaaS y SaaS, ¿no? La opción PaaS, que es un tema, digamos, intermedio entre lo que es perdón, perpetuo y temporal, ¿no? Es un tema entre partes, y el tema del SaaS, que es 100% servicios, ¿no? Que se tiene un costo mensual adicional tanto del hardware como del software. Entonces, no hay nada implementado en la compañía. Esto sirve mucho para las pequeñas empresas porque no tienen una inversión importante, ¿no? Entonces, ellos van utilizando el sistema, usando la plataforma y no tiene un tiempo, digamos, perpetuo, ¿no? Entonces pueden utilizarlo, por ejemplo, por 3 meses, eh, ir monitoreando, ir monetizando y también justificando, por ejemplo, una inversión a largo plazo ya de un hardware perpetuo, perdón, de un software perpetuo, de un hardware ya de la compañía, ¿no? O sea, ya no se alquila, digamos, este espacio en iCloud. Entonces sí tenemos muchísimas opciones de implementación tanto en hardware y en software, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí el ingeniero Antonio Muñoz, nos dice, nos pueden compartir la presentación. Con mucho gusto, si nos pones aquí tu correo, ingeniero Antonio Muñoz, con mucho gusto se las hacemos llegar. Y bueno, pues estamos llegando al final de la presentación. No sé, Iván, si tú quieres hacer algún comentario final para dar cierre a Bueno, esta aprovecho para sesión. presentarme, aunque sea al final de la presentación. Mi nombre es Iván Sauri, yo soy el PP para ventas de Mobilium. Aquí estoy basado en la Ciudad de México. Cualquier cosa, pues me pongo a sus órdenes. Y aprovecho para agradecerte, Luis, y a todos ustedes, participantes, por el tiempo y las preguntas. Cualquier cosa, sabemos que es un tema muy extenso. Podemos detallarlo más adelante con alguna cita, alguna especificación más puntual. Y bueno, no dejar pasar que esto es un tema que está evolucionando día con día. Lo que estamos diciendo ahorita, puede ser que el día de mañana, 2, 3 meses más adelante, ya haya nuevos casos de fraude, y es importante pues mantenerse al día. Nosotros estamos trayendo herramientas de vanguardia que están constantemente evolucionando y que están evolucionando con ustedes como usuarios, ¿no? Como desarrolladores, como operadores de telefonía. Estamos tratando de absorber las mayores experiencias de todo el mundo y traerlas hacia ustedes para poder mitigar o quitar el fraude por completo, ¿no? Sabemos que es difícil hacerlo, pero es una tarea diaria, es una lucha. Siempre estamos evolucionando con ustedes, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Esperemos contar con su asistencia el próximo jueves. Va a estar interesante porque vamos a estar platicando sobre estrategias, metodologías, herramientas, resultados, cosas que ustedes puedan ayudarles a justificar la inversión a este tipo de herramientas, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Luis. Al contrario, Iván, muchas gracias. Pues nada más recordarle a nuestros asistentes que la segunda sesión es el próximo jueves 31 a las 9 de la mañana en la misma liga con la que accedieron el día de hoy. Y pues agradecerles por el tiempo que nos comparten, y no me queda más que también agradecerle a Valesca tu importante información y la manera de presentarla tan
tan clara y tan concreta. Es muy entendible. Muchas gracias. Y pues los esperamos por aquí. Desearles que tengan un extraordinario martes